Y ahora pasaremos a un punto que seguramente estáis esperando, que es qué plan elegir, ¿vale? O en qué momento elegir un plan de Shopify o en qué momento promocionar a un mejor plan o a, pues, bajar a un plan, ¿vale? Por defecto, y lo vuelvo a repetir, el plan Basic es el que debéis trabajar al principio y es el que debéis de trabajar durante mucho tiempo. Con el plan Basic tenéis que aprender los fundamentos de Shopify, tenéis que aprender, tenéis que hacer una tienda online, tenéis que vender, tenéis que mirar los informes, tenéis que revisar las estadísticas, tenéis que crear sucursales, tenéis que crear mercados diferentes. Shopify Basic te lo da todo para tener una tienda, ojo, profesional y una tienda que venda diariamente, que tengas pedidos diarios, ¿vale? Es decir, si os fijáis aquí, en el Basic ya lo tienes también casi todo, por lo que el Basic está destinado a esas pequeñas y medianas tiendas online que venden bien, que venden diariamente, que tienen pedidos y tienen muchos clientes. Sí, es así, el plan Basic funciona para el 90%, el 85% de las tiendas, ¿vale? ¿Qué es lo que te dice? Para emprendedores individuales. Ahora, cuando saltamos a Shopify, hay dos o tres casos. Uno, cuando creces mucho y debes tener trabajadores, ¿vale? Para que te lo dice aquí, hasta 5 empleados. Si tú ves que en el momento que tú ya no puedes hacerlo solo y necesitas tener 1, 2 o 3 trabajadores para que te hagan los pedidos en tu almacén, para que te gestionen los pedidos, para que te gestionen el marketing, etcétera, 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 allí es una señal de que puede ser que debes pasar a un plan superior, que es el de Shopify. Punto 1. Punto 2, cuando tú puedes hacerlo solo igualmente, pero vas viendo que tienes que tu número de pedidos es tan elevado, ¿vale? Que te sale a cuenta y ahorras dinero para cada recargo. Es decir, vamos a la calculadora, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que nosotros facturamos 6.000 euros, ¿vale? Tenemos 300 pedidos de 6.000 euros. 6.000. Hacemos 200 pedidos. 6.000 euros, ¿vale? Y le restamos, es decir, para saber el recargo total haremos 2,1, 30 céntimos por 200, ¿vale? 200 pedidos. Tenemos que son 60 euros. Y ahora haremos de 6.000, porque es el porcentaje, multiplicado para 2,21. Es decir, 126. 126 más 60. Es decir, que el costo total por mes que tenemos de los pedidos son 186 euros. ¿Vale? Y ahora pasaríamos a ver en el plan Shopify, ¿vale? Haciendo el 1,8, a ver si nos sale a cuenta o no y en qué momento. Los 200 pedidos es lo mismo, ¿vale? 6.000. Los 0,30 céntimos son lo mismo, 60. Ahora, imaginaos, 6.000 multiplicado para 0,018. Y nos da 108 más 60, pues nos da 188 y 186. ¿Nos sale a cuenta porque son 60 euros más? No. ¿Cuándo nos saldría a cuenta? Cuando fuera, pues unos 20.000 euros. 200 pedidos, 20.000. Sí, porque el 20.000 multiplicado con 0,18 ya es 360 euros. Pero de 20.000 a 21 ya son 420. Es decir, que aquí ya son 60 euros. Es un punto que nosotros facturamos 20.000 euros, que tampoco no es tanto. Al final, si nosotros tenemos pedidos recurrentes, no es tanto. Es decir, que en este punto que nosotros facturamos al mes 20.000 euros, solo por los recargos ya nos sale cuenta pasar al Shopify a un plan superior. ¿Por qué? Porque estos 60 euros nos lo estudiamos de los recargos del plan Basic y lo invertimos en un plan superior que nos dará mejores prestaciones. Podremos tener podremos tener más clientes, más cuentas para los empleados,
una reducción de los recargos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Yo lo haría por estos dos factores, ¿vale? Estos dos factores clave. El costo de los recargos, calcular como he hecho yo, en qué momento ya nos sale a cuenta pasar un plan o no, dependiendo de la facturación y el número de pedidos, y también por pues cuando necesitamos más trabajadores y necesitamos un poco expandir nuestra tienda. Y ahora, ¿cuándo pasamos ya a nivel de Shopify a Advanced? El tema de recargos, como he dicho antes, aquí ya no tiene ninguna importancia porque son 200 euros más, como hemos visto, 200 euros más, vamos, tendría que ser ya facturación de 100.000 multiplicado porque estamos en el plan de Shopify, ¿vale? 0,18 son 1.800 euros y si ponemos el de 1,6 ponemos 100.000, sí, multiplicado para 0,016 pues serían, ya nos estuviéramos solo 200 euros. Es decir, que más o menos es lo que vale uno el otro, sí, pero ya estamos hablando de facturaciones de 100.000 euros. Aquí ya no hay, el salto es demasiado grande para valorar este punto, ¿vale? Aquí, cuando ya nos sale a cuenta, cuando tenemos un montón de pedidos, al tener un montón de pedidos y un montón de clientes, necesitamos informes y estadísticas personalizados. Muy importante, porque la información es oro, ¿vale? Como mayor información tengamos, más podremos escalar, más podremos saber lo que el cliente quiere. La información es poder. Y como más información, más podremos optimizar nuestra tienda para vender más, ¿vale? En el plan Basic, pues bueno, nosotros vamos vendiendo, tenemos otras preocupaciones. En el plan Basic nos preocupamos de que los pedidos lleguen bien al cliente, de hacer seguimiento de los pedidos de mensajería, que los empaquetemos bien, que no haya problemas de envío, todo el tema de devoluciones. Tenemos otros problemas porque lo hacemos solo. Cuando saltamos a Advanced ya tenemos trabajadores, porque podemos tener hasta 15 cuentas de empleados, ¿vale? Aquí ya tenemos trabajadores, ya tenemos un almacén bastante grande, tenemos informes y estadísticas avanzados, ¿vale? Bueno, se reducen los recargos, así que en el momento que nosotros ya potenciamos nuestra web, somos una web que vendemos a diferentes países, tenemos bastantes pedidos diarios, tenemos una facturación alta, allí podemos pensar de pasar al plan Advanced, ¿vale? Pero esto ya empieza para empresas que empiezan a ser grandes, que ya no es un emprendedor o un autónomo. Aquí estamos hablando que es una empresa que se dedica ya, no que se dedica, que ya factura y factura, puede facturar al año, podemos estar hablando de millón. Puede que no de millón, de 500.000, 400.000, 800.000, 1.000.000 de euros, dólares, pero aquí ya en el Advanced estamos facturando bastante, ¿vale? Y por último habría el Plus, que esto ya es para las grandes empresas, porque esto ya es personalizado, ¿vale? Aquí ya es personalizado, empieza a partir de los 2.300, pero puede incrementarse dependiendo de las necesidades que tenga el cliente. Aquí el tema de recargo sí queda igual. Aquí lo que importa es las necesidades de la empresa, y aquí ya hablamos de facturación de millones, porque son 2.300 euros que vale al mes como mínimo. Es decir, que aquí hablamos de millones, ¿vale? Y este ya está hecho para grandes empresas, ¿vale? Así que esto, para los mortales, lo dejamos aparte. Y nosotros nos centramos, de verdad, en el Basic y el Shopify. Nos quedamos con, en resumen, Basic, empezamos, yo estoy trabajando solo, voy haciendo, tengo un trabajador como máximo y vamos haciendo. Shopify saltamos cuando los recargos ya nos salen a cuenta, cuando ya tenemos 2-3 trabajadores, tenemos un almacén, tenemos diferentes sucursales, bueno, hay más gestión, ¿vale? Que ya podríamos ser una empresa pequeñita o una startup. Y el Advanced ya sería para empresas. Ya tenemos una alta facturación, tenemos bastantes empleados, necesitamos informes y estadísticas avanzados, etcétera, etcétera. Y el Plus ya sería para grandes empresas. Bueno, y espero que sobre todo haya quedado muy claro y ahora ya seáis unos expertos sobre los planes de Shopify que
qué hay, qué características tienen, qué beneficios tienen y sobre todo, si hay algún punto que no ha quedado claro o tenéis alguna duda, me lo decís por los comentarios y os responderé encantadamente. Así que nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo de configuraciones que hablaremos sobre la facturación y todos sus secretos de la facturación. Así que no os lo perdáis, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos.